Cuando alguien está comenzando un estilo de vida un poco más saludable, la primera pregunta que se hacen ¿es necesario el gimnasio o solo es la vanidad de verse musculoso? Y estoy seguro que la gran mayoría de personas que entraron a un gimnasio entraron con la idea de es que me quiero ver mejor. Ya si te parece atractivo el tema de la musculación, ya es otra cosa. Pero seamos realistas, la mayoría de personas entran con una motivación muy fuerte. Están una semana, luego tienen una semana algo complicada y de la nada llevan 2 meses sin ir al gimnasio. Y es que esto no tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la estética. Y como la estética tarda bastante tiempo en crearse, para muchas personas es muy sencillo el decir mejor ya no lo intento. Pero el día de hoy te quiero hablar del otro lado de la moneda. El por qué la estética sí puede llegar a ser importante para algunas personas, pero ese no es el punto de ir al gimnasio. Te voy adelantando un poco, pero ir al gimnasio sí puede alargar tus años de vida. También la calidad de vida que tú tengas cuando llegues a una edad más madura. Y sobre todo, por qué sí es relevante tener músculo cuando pasas por una enfermedad complicada. Eso te puede salvar la vida. Pero antes de seguir hablándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, ¿por qué importan los músculos? Ahora iniciemos por lo que sería lo básico. ¿Qué es un músculo? Para esto hay que decir que existen diferentes tipos de músculo. Por ejemplo, el músculo liso contra el músculo estriado. Y en estas divisiones podemos encontrar algo conocido como el músculo esquelético. Prácticamente es todo aquel músculo que te permite mover. Este tipo de músculo representa entre el 40 y el 50% de tu masa corporal total. Es el tejido más activo metabólicamente que tienes. Después de comer, la mayor parte del azúcar entra a tu sangre y va directo a los músculos. Por eso, tener más músculo mejora cómo tu cuerpo maneja la glucosa y algo que tiene implicaciones enormes a largo plazo. Y esto no solo va a ser importante en el tema de la resistencia a la insulina, sino que también para pacientes que viven con diabetes tipo 2 o en todo caso obesidad. El cómo tu cuerpo puede llegar a utilizar esta glucosa, claro que va a ser importante y el tener masa muscular permite aligerar un poco la carga. Para muchas personas, el hecho de decir músculos es hablar exclusivamente de fuerza. Cuánto puedes empujar, cuánto puedes levantar, pero esto no es así. Hace ya algunos años se empezó a hablar sobre el tema de que el músculo es un órgano endocrino. Para ponerte en contexto, órganos endocrinos son la tiroides o el páncreas. ¿Ahí puede entrar el músculo? Y la respuesta es que sí. Los músculos también producen señales químicas. Cada vez que se contrae durante el ejercicio, libera unas proteínas pequeñas llamadas mioquinas. Entre ellas está la famosa interleucina 6, sericina, BDNF, entre otras, que viajan por la sangre y tienen efectos en el cerebro, en el hígado y en los huesos. Ya se conocía que el tema del ejercicio, principalmente el de fuerza, ayudaba a proteger y mantener nuestro cerebro. Y esto se vio con el tema de las mioquinas, las cuales pueden pasar algo que se llama barrera hematoencefálica, que es una capita que cubre tu cerebro y demás cuestiones, para que esto genere neuroprotectores. Y esto va en la zona del hipocampo, que es la responsable de la memoria. O sea que cuando literalmente estás entrenando tus músculos, estás mandándole señales a tu cerebro para activar neuroprotectores. Así de importante es este tema. Actualmente uno de los temas más importantes sí es el ejercicio de fuerza, pero quizá muchas veces lo llegamos a ver como es que si tienes aumento de peso tienes que hacer ejercicio de fuerza, si quieres proteger tu corazón tienes que hacer ejercicio de fuerza, e incluso el tema de la menopausia que ya lo llegamos a mencionar. Pero hay algo que pocas personas realmente están tomando más allá del corregir, por muchas comillas, algunos temas. Y es que el simple hecho de generar masa muscular sí te va a permitir el vivir más tiempo. Uno de los estudios más importantes fue el estudio de Lancet llamado PURE. Este se publicó en 2015 con más de 140,000 personas de 17 países. Y lo que encontraron fue que por cada reducción de 5 kilogramos en la fuerza de agarre de la mano, solo el apretón, el riesgo de morir por cualquier causa subía un 16%. El riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular subía un 17%. Y algo que llama mucho la atención de este artículo es que la predicción de la fuerza de agarre sí es algo tan importante que en algunas situaciones se puede comparar con la medición de la tensión arterial que llegas a tener diario. Es eso. Ahora, con esto no quiero decir que todos los días tengas que medir tu fuerza de agarre para saber si estás bien o no, pero la fuerza de agarre sí es importante. El estudio menciona que la fuerza de agarre puede llegar a ser mejor predictor de riesgo de infarto
que tu presión arterial. Pero hay otro metaanálisis del 2018 que juntó datos de aproximadamente 2 millones de personas y encontró que los adultos con mayor fuerza muscular tenían un 31% menos de riesgo de fallecer por cualquier causa. Ahora, ellos no estaban midiendo la estética, quién tenía músculos más fuertes, quién tenía... No, ellos estaban midiendo la fuerza a través de un dinamómetro. Y el por qué ocurre esto es algo bastante interesante, porque el músculo es algo también conocido como una reserva fisiológica. ¿Una reserva de qué? Cuando alguien está gravemente enfermo, por ejemplo, una cirugía mayor o una enfermedad más seria como una sepsis, el cuerpo utiliza el músculo para obtener aminoácidos y mantener los órganos funcionando. Quien tiene más reserva aguanta mejor, y eso está más que documentado. Y estoy muy seguro que lamentablemente has llegado a escuchar el caso de la persona que tuvo que internarse en el hospital por una enfermedad muy grave, lo tuvieron que meter a la unidad de cuidados intensivos, y al paso de una semana y media, la persona estaba mucho más delgada de cómo fue que llegó al hospital. Y esto no tiene tanto que ver con el tema de la dieta, sino con la reserva que tenía esa persona. Y con esto no me refiero a que mayor porcentaje de grasa quiere decir que tengas mejores probabilidades de sobrevivir. A lo que va esto es que, hablando de un déficit calórico, lo primero que se utilizaría o lo que se tiene reservado es el tema de la grasa. Pero en situaciones de estrés agudo, como pueden ser sepsis, quemaduras, enfermedades graves, el cuerpo necesita primero los aminoácidos. Por eso que primero se le dé prioridad al tema de los músculos. De aquí la relevancia de saber, bueno, qué es lo que se acaba en qué situación, que al final del día ocurren casi al mismo tiempo, pero sí hay reservas hasta en qué momento se utiliza más músculo y en qué reservas se utiliza más grasa. Por ejemplo, en inanición prolongada, las primeras 24 a 72 horas hay más catabolismo muscular. Después el cuerpo se adapta aumentando a lo que se llama cetogénesis para ahorrar proteínas musculares y usar grasa de forma más eficiente. En la mayoría de los escenarios ocurre en paralelo y en situaciones críticas el músculo puede ser la fuente preferida, no la última. Así que una de las funciones importantes de los músculos es eso, ser una reserva, ser algo lo cual, si por azares del destino, que ojalá no sea tu caso y nunca te llegue a suceder, necesitas obtener recursos de tu cuerpo de algún lado, tengas una buena reserva muscular para poder sobrevivir. Y aquí viene algo que me parece muy importante tener en cuenta. La masa muscular empieza a caer entre un 3 y un 8% por cada década a partir de los 30 años. La fuerza baja aún más rápido, 1.5% por año, esto entre los 50 y los 60 años de edad, y hasta 3% al año después de los 60. Es silencioso, no se nota en el día a día, pero está avanzando. Y el entrenamiento de fuerza es la manera más clara que tenemos para poder revertir esto. Así que con esto nos dimos cuenta que no se trata solo de la estética, que sí está padre y muy chido, sino que se trata de preservar la funcionalidad. Esa es la verdadera función de ir al gimnasio, no el de estar grande y musculado, sino del poder llegar a los 50, 60, 70 años con una independencia. Ahora, algo que vale mucho la pena destacar es que para muchas personas el iniciar al gimnasio son en edades algo complicadas, como pueden ser los 40, 50 o 60, que no está mal iniciar esas edades, pero hubiera sido mejor iniciar en edades un poco más jóvenes, desde los 20, 30 años, porque recuerda que a partir de los 30 años empieza esta depresión de la masa muscular que puedes llegar a tener. Así que si ya tienes una disciplina de gimnasio un poco más arraigada antes de los 30, pues es mucho más probable que a los 50 o 60 sigas haciendo algo de ejercicio. Y ahora que ya supiste todo esto respecto a por qué hacer músculo es importante, ¿cómo se construye? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para que el músculo pueda crecer? Porque estoy muy seguro que has llegado a ir a tu gimnasio y has visto a personas hacer ejercicios de mala manera o ejercicios que ni existen pero que según ellos es importante. Ahora, no estoy de acuerdo en que se juzgue a las personas que están iniciando en el gimnasio y que quizá no tengan la técnica pulida. Tampoco digo que yo sea el mejor ejemplo para tener la mejor técnica de gimnasio, pero sí hay cositas que debemos considerar al momento de levantar peso para que esto realmente pueda ser más funcional que el daño que te puedes llegar a crear. Una de las partes que me parece más importante son las repeticiones. Una repetición tiene 4 fases. Primero, la bajada, que técnicamente se llama excéntrica, cuando el músculo se alarga por debajo de la carga. De aquí viene una pausa, después la subida, también conocida como fase concéntrica, y otra pausa.
4 fases. La que más se suele ignorar es la bajada. La gente sube el peso con esfuerzo y lo deja caer. Y resulta que en la bajada es donde ocurre la mayor estimulación mecánica para el crecimiento muscular. La fase excéntrica genera más tensión que la concéntrica y a menor costo energético. Este es el estímulo más eficiente para la hipertrofia y es el que más se desperdicia. Y estoy muy seguro que has visto a la persona que la concéntrica la hace despacito y después suelta la barra. Pues ahí se te fue la mitad del ejercicio. Ahora, con esto no hay que ser tampoco muy dramáticos. Comúnmente, cuando uno concentra el músculo, tiene que ser una fase explosiva, concéntrica, para después la extensión un poco despacio. No tengo que te tardes 10 segundos en bajar la mancuerna, pero sí de 2 a 3 segunditos. Eso claro que va a hacer la diferencia a cómo estás haciendo las repeticiones. Y hay otra cosa que tiene un respaldo muy importante, la conexión mente-músculo. Cuando te concentras en sentir el músculo que estás trabajando, no es en el peso, no es cuántas repeticiones faltan. Aumenta su activación. 12 repeticiones pensando en el músculo que trabaja no son las mismas que 12 repeticiones con la mente en el teléfono. Esto también me parece muy importante porque la intención de levantar el peso no es el solo levantarlas y existir y ya, sino que hay que concentrarse en el peso, ya que esta relación mente-músculo va a ser muy importante para algo más adelante. Para mí, una de las partes más importantes de saber si un ejercicio lo estás haciendo bien o no es dónde sientes las cosas. Porque no es lo mismo que estés haciendo press de pecho y te duela el codo o te duelan los hombros. Es en el pecho, ¿por qué te tendría que doler acá? Y es ahí en donde caemos en quizá la mala técnica. Obviamente aquí lo más importante es encontrar una persona que te pueda instruir de la manera correcta. Pero con lo que sí quiero que te quedes es que no porque un ejercicio duela, quiere decir que lo estás haciendo de la manera correcta. Si el ejercicio es de pecho, no tiene por qué dolerte ni las muñecas, ni los codos, ni los hombros. Si el ejercicio es de pierna, no debería dolerte la rodilla. Incluso el dolor no es el mismo tipo de dolor. El dolor al momento de generar hipertrofia es un dolor como si fuera un poco quemante. Pero ya un dolor donde sientas que algo te está oprimiendo, te está desgarrando, ahí vale la pena pausar y ver qué es lo que estamos haciendo mal con el ejercicio. Si algo está mal, lo que sientes no es el músculo, sino una articulación. O el dolor es agudo en lugar de ser progresivo. O tu cuerpo empieza a compensar. La espalda se curva cuando no debería, el hombro sube solo, la rodilla se va hacia adentro. Esas compensaciones en las últimas repeticiones casi siempre significan que el peso está por encima de lo que tu cuerpo puede manejar bien en ese momento. No es una crítica, es información que te puede ser de utilidad. Con esto ya sabes algo del músculo, para qué funciona el músculo y bueno, algo sobre las repeticiones. Pero algo que muy pocas personas realmente toman en consideración es el descanso. No me refiero al descanso entre series, me refiero al descanso como parte del entrenamiento. Muchas personas abusan de ese descanso, pero ahorita vamos a mencionarlo. Una de las partes más importantes es evitar el sobreentrenamiento. Y esto puede ser tanto el sobreentrenamiento en cuestión de días, cuántos días estás utilizando para hacer ejercicios de fuerza, como la cantidad de series o ejercicios que haces por grupo muscular. Porque hay que ser muy sinceros. Si haces 10 ejercicios en vez de 4, no vas a crecer ni más rápido y peor, te puedes llegar a lesionar. La respuesta rápida a cuántos días a la semana, la evidencia apunta a que de 3 a 4 días es el rango más respaldado para la mayoría de las personas. Menos de 3 puede funcionar para mantenimiento, pero es difícil acumular el volumen semanal necesario para la hipertrofia. Más de 5 días empieza a comprometer la recuperación en personas sin años de adaptación. También, ¿cuántas veces a la semana se debe estimular el grupo muscular? Aquí está el punto que genera más confusión. Lo importante no es cuántos días vas al gym, sino cuántas veces estimulas cada grupo muscular por semana. La evidencia favorece al menos 2 veces por semana por grupo. Esto se puede dividir acorde a los esquemas, como por ejemplo el full body de 3 días, el upper lower de 4 días que divide tren superior y tren inferior, y cada grupo recibe el estímulo 2 veces por semana, o el famoso push pull legs, que sería de 3 a 6 días. Más volumen por sesión, cada grupo 2 veces al día si lo haces 6 días o una vez si haces 3. Este es más frecuente en personas con más experiencia. El típico ejemplo de día de pecho, día de espalda y día de pierna es un músculo por día. No es que sea malo, pero dentro del rango es lo que peor se alinea con la evidencia actual porque cada grupo solo se estimula una vez por semana. ¿Cuánto debería durar una sesión de gimnasio?
No hay un número mágico, pero la evidencia sugiere que 45 a 75 minutos es el rango donde se concentra la mayor parte del trabajo útil. Más de 90 minutos sin ser un atleta avanzado generalmente significa demasiado descanso entre series, demasiado volumen para recuperarse bien o ambos. Menos de 40 minutos puede ser funcional si el entrenamiento es muy denso, pero es difícil acumular suficiente volumen. Lo que sí importa dentro de ese tiempo es el descanso entre series. Para la hipertrofia, entre 90 segundos y 3 minutos es lo que tiene más respaldo. Descansos muy cortos, como de 30 a 60 segundos, comprometen el rendimiento en la siguiente serie y reduce la tensión mecánica acumulada. Para ganar músculo, la evidencia señala un mínimo de 10 series por grupo muscular por semana. La razón sí tiene algo que ver con la biología. Después del ejercicio, la síntesis de proteína muscular permanece elevada por 24 a 48 horas. Estimularlo más seguido mantiene esa señal activa más días. Pero algo que también vale mucho la pena destacar, si tú solo le dedicas un día a la semana a cierto grupo muscular, no es que esté mal. Pero una sesión bien hecha, claro que te va a ser de utilidad. Ya si estás compitiendo para cualquier otra cosa, pues bueno, las 2 sesiones. Pero una sesión a la semana de pierna, bien hecha, es suficiente. Ahora, el cómo llegar a esas 10 series es bastante flexible. Puedes hacer 5 series 2 veces por semana, de 3 a 4 series 3 veces por semana o todo en una sesión si tu esquema te lo permite. Y en el caso de las repeticiones hay algo muy interesante que la evidencia de los últimos años dejó más claro. El rango de repeticiones importa menos de lo que se creía, siempre que el esfuerzo sea cercano al fallo muscular. Dicho de otra manera, 5 repeticiones con peso alto ayuda a la hipertrofia, 10 repeticiones con peso moderado ayuda a la hipertrofia y 20 repeticiones con peso bajo también ayuda a la hipertrofia. Lo que determina el resultado no es el número de repeticiones, sino qué tan cerca del fallo llegas. Las últimas 3 a 5 repeticiones de una serie, donde el esfuerzo es máximo, son las que generan el mayor estímulo. Lo que sí tiene más respaldo como marco general son de 3 a 5 series por ejercicio, de 6 a 20 repeticiones por serie y llegar a las últimas repeticiones con esfuerzo real, no quedarte con mucho en el tanque. Y el descanso 90 segundos a 3 minutos entre series. Y con esto hay que ser realistas. El estar 3 horas en el gimnasio no te va a dar mejores resultados que hacer 1 hora bien hecha. De aquí que realmente no importa cuánto tiempo te tardes en el gimnasio, siempre y cuando puedas cumplir la rutina de manera correcta. Generalmente deberías tardarse entre 1 hora y 1 hora y media. Pero bueno, ya son cosas que tendrías que ver acorde a lo que tú quieres hacer con el tema del ejercicio. Pero para mantenimiento general, 1 hora de gimnasio puede ser más que suficiente. Entonces, en épocas de trabajo muy intenso, viajes o cuando la vida simplemente no da para más, no tienes que abandonar, solo ajustar. El músculo no desaparece en una semana. Lo que lo erosiona es la inactividad sostenida durante meses. Claro que con esto hay muchos temas que se puede hablar sobre el ejercicio. El día de hoy mi intención era explicarte por qué hacer músculo era importante, cuáles son esas pequeñas señales en el tema de no necesitas 3 horas de gimnasio, si te duele la articulación no es la manera correcta de hacer las cosas y sobre todo, la intención sí puede ser estética. Pero recuerda que tu cuerpo es el único que vas a tener durante toda la vida y el mantenimiento diario, claro que va a ser importante. Voy a dejar el video de hoy hasta este punto porque si no nos podemos extender muchísimo y todavía nos falta hablar de muchísimas cosas. No quiero redundar tanto en el tema de suplementos, ya tienes un video hablando de creatina, pero sí el tema de la alimentación, el sueño, todo lo que está fuera del gimnasio que también puede llegar a afectar la ganancia muscular y el mantenimiento funcional, entre ellos los niveles de cortisol, entre demás cuestiones relevantes. Pero bueno, eso tú dime aquí en los comentarios si te gustaría que hiciéramos esos videos hablando de las cosas fuera del gimnasio que afectan a la musculación y bueno, qué recomendaciones existen actualmente para poder sobrellevarlas. Me gustaría recordarte que si te gustó este video, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. También si te gustó este video o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides la suscripción. Y sobre todo, si tienes algo que decirme, algún tema que te gustaría que platicáramos o si te gustaría que continuáramos con esta pequeña serie de cositas de musculación y gimnasio, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto fue una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y sobre todo que entendieras que el tema de la musculatura no es algo estético, no es algo que solo se base en se tiene que ver más bonito o se tiene que ver más feo, sino que realmente se trata de la funcionalidad y de cómo nuestro cuerpo va a permitir el durar más tiempo en las mejores condiciones. Pero para eso necesitamos darle las herramientas para que lo pueda lograr.
Por aquí te dejo las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, por favor, acércate con un nutriólogo especializado, con médicos del deporte, con preparadores físicos, pero no quieras copiar lo que alguien más está haciendo en el gimnasio solo porque él se ve más fuerte que tú. Primero asesórate como debe ser. Solo tómalo en cuenta.